Queridos amigos, en nuestra temática acerca de cómo es que Dios, el que está en los cielos, revela el misterio de la muerte, hemos llegado a la parte número 7. En esta ocasión nos gustaría que fuésemos al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, el versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Aquí podemos encontrar entonces que el profeta Samuel, un profeta amado, muy querido y que en realidad había sido una figura principalísima en el pueblo de Israel en los tiempos de Saúl, habiendo sido un profeta y también un juez, Samuel ya había fallecido. En otras palabras, Samuel se encontraba descansando o durmiendo en el reino del silencio, del polvo y de las tinieblas. El rey Saúl no ignoraba acerca de las prohibiciones que Dios había hecho en la antigüedad a su pueblo a través de Moisés. Leemos en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, en el verso 9 en adelante lo siguiente: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra del Señor nos enseña que para alcanzar la perfección hay que sacar fuera de nuestra vida todas estas prácticas, incluyendo la consulta a los muertos. Siglos más tarde, el profeta Isaías en el capítulo 8, en el verso 19, decía: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Sin lugar a dudas, esto le quedaba totalmente claro al rey Saúl. Cuenta la Escritura lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 28, estamos en el versículo 4. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La historia del rey Saúl está salpicada de desobediencia, de desatinos, de indiferencia a la voz de nuestro Dios. Y ahora el Señor tiene en sus manos la decisión de responderle o no a la consulta que hace el rey Saúl. ¿Cuántas ocasiones, mis queridos amigos, nosotros mismos consultamos a Dios por algo que sabemos que es lo correcto y que es lo que tenemos que hacer? Pero el problema más serio por el cual Dios no estaba contestando a esta consulta de Saúl se encontraba en que éste lo había olvidado, lo había dejado, y ahora era por miedo que él acudía a él. No era por fe, no era porque él deseaba en realidad encontrar una respuesta de parte de Dios. Entonces, al verse en tal situación, dice el verso 7, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá
por esto. Aquí encontramos al rey Saúl tomando el espíritu del enemigo, el espíritu satánico. Él se disfraza, él engaña, él va por un camino contrario al correcto. Es decir, él está violando sus propios principios. Dice el verso 13, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Aquí la mujer asociada al enemigo, asociada a Satanás, asociada al espíritu del maligno, le dice, bueno, yo tengo el poder de hacerte venir a alguien, dime a quién quieres que yo te haga venir. Y él le dice, hazme venir a Samuel, al profeta. Pero si Samuel está muerto, ¿por qué él está consultando a los muertos? Amigos y amigas, todas las personas que saben lo que Dios ha dicho acerca de los muertos se están engañando cuando creen que los muertos aún viven. Y vean cómo ahora, a través de una medium, Saúl está tratando de consultar a un muerto. Dice el verso 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, noten que quien dice ver al profeta Samuel no es Saúl, es la pitonisa, es la adivinadora. Y ella en este momento que hace venir al supuesto Samuel, descubre el engaño del rey Saúl. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. En otras palabras, estamos en el mismo terreno del engaño. Así que adelante, no temas, sigue adelante. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Noten que hasta este momento toda la confianza de Saúl está puesta en el poder adivinador y en el poder mágico y en el poder espiritista de esta pitonisa de Endor. ¿Qué has visto? No es que estoy viendo. ¿Qué has visto con tu poder, con tu magia? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Para las personas que piensan que cuando una persona se muere, sube a la gloria, sube al cielo, aquí la misma adivinadora, la misma pitonisa dice, yo estoy viendo a dioses. No está viendo al profeta Samuel, está viendo a dioses que no bajan del cielo, sino que suben de la tierra. Y en el plano mismo en el que el rey Saúl estaba jugando con el engaño, con la mentira, con el disfraz, ahora se encontraba a merced del enemigo. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillándose el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Noten cómo el enemigo fue llevando paso a paso a través de aquel vehículo, aquel instrumento que se llamaba adivinadora o pitonisa, fue llevando de la mano a Saúl al punto en que él mismo le fue exigiendo a la pitonisa que le describiera esa imagen que ella estaba viendo. Veo un anciano cubierto de un manto. Qué terrible es el engaño del enemigo. Sin lugar a dudas, toda la fe del rey Saúl estaba entregada al enemigo. Él estaba jugando con sus sentidos, él estaba jugando con sus ideas. Y ahora esto que parecía ser Samuel no era otra cosa más que un engaño del enemigo que el mismo Saúl estaba validando que fuera Samuel cuando en realidad no lo estaba viendo. Y ahora hay un diálogo entre esa figura que es Samuel, según la pitonisa, y a la que el rey Saúl le da el crédito de que sí es el profeta. Un diálogo se ejecuta entre ambos. Y Samuel dijo a Saúl, y no es que Samuel en realidad estuviera viendo eso que se entiende por la pitonisa y que se entiende por el propio rey Saúl, que es Samuel, ahora dialoga. Y el diálogo es totalmente cierto en relación a la creencia del rey y de la pitonisa y del momento de engaño que había en ese instante. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Este impostor de Samuel está diciendo: lo que vienes a hacer conmigo. ¿Cómo le dicen que Jehová se ha apartado ya de ti, ya no te responde? Que vienes y me buscas a mí, yo no soy Dios. Qué triste es el momento de la historia del ser humano que ha perdido de vista a Dios y su palabra, y ahora está intentando no resolver el problema por sí mismo, porque también se ve inutilizado, incapacitado para hacerlo, sino de buscar al propio enemigo de Dios, consultar al propio enemigo de Dios, traicionar sus creencias, traicionar las enseñanzas de Dios a través de la historia de su pueblo, y llegar al punto de consultar a los muertos. Y previamente ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, como la palabra del Señor nos enseña que una persona que ha muerto ya descansa, ya no tiene más memoria, ya no tiene más actividad en esta tierra en ningún sentido, ni en el aspecto material o físico, ni en el aspecto intelectual, ni en el aspecto emocional, ni en el aspecto espiritual. Es una persona que está durmiendo, que está descansando, que está en el reino del silencio, del polvo y de las tinieblas. Entonces la pregunta es: cada vez que una persona intenta buscar y consultar a los muertos, en realidad, ¿en qué terreno está cayendo? En el terreno del engaño, en el terreno de la mentira, en el terreno del disfraz. Miles de millones de personas, incluso personas importantes, que no buscan el consejo de Dios, buscan el consejo de los espíritus, buscan el consejo de los muertos. El riesgo consiste en que vamos a ser atrapados en el engaño y la mentira de Satanás. Así lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, en el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, el enemigo de Dios, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el séquito de ángeles que fue también expulsado del cielo junto con Satanás son seres originalmente de luz que cayeron en el reino de las tinieblas, que ahora intentan engañar, dice la Biblia, a los seres humanos. Y bien lo decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 14. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lucifer, que originalmente fue un ángel de luz, vive en el mundo de las tinieblas, ahora tiene que buscar ese disfraz de luz. Y ese mismo disfraz de luz lo hacen sus ángeles caídos, a quienes nosotros ahora les conocemos como los demonios. Ángeles caídos que siguieron el camino de Satanás, que se dedican a disfrazarse y que se dedican a mentir y a engañar, al igual que Satanás. Por eso Jesús hizo esta afirmación en San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su naturaleza es engañar, es mentir, es enredar a las personas. Y saben, Saúl se adentró al terreno del enemigo al mentir, al engañar, al disfrazarse, y terminó siendo atrapado por el propio enemigo. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo.
único que hace, dice aquí la palabra del Señor, es extraviar a las personas de la fidelidad, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y por qué finalmente el trabajo del enemigo es engañarnos en el asunto que tiene que ver con el estado de los muertos? Porque así, de esta manera, nos va guiando a su propio reino, el reino de las tinieblas, y nos está separando cada vez más de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo nos afirma en el capítulo 2, verso 15 del libro de Filipenses lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Y Satanás, al consultar a los muertos, a los seres humanos, los engaña, los extravía, y él se disfraza, y uno de sus demonios se hace parecer como si fuera el muerto. En realidad, lo único que está haciendo es ayudarnos a que nosotros pequemos, a que nosotros entremos a su propio juego, a su propio mundo, para que nos separemos de Dios, dejemos de brillar y seamos parte de esta sociedad maligna y perversa que lo que hace es seguir los consejos de Satanás. Hay un versículo en la palabra del Señor que nos dice: sé pues fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y entonces si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Te invito para que tú y yo seamos hijos de Dios, entregados, consagrados a nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles, siendo sinceramente fieles y entregados a Cristo a pesar de cualquier tentación. El Señor te bendiga. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.